En ese ejercicio, lo primero sería encontrar, digamos, las reacciones. Lo primero que yo haría acá, bueno, y espero que todos hagamos, es poner, vamos a ver, las reacciones, ¿verdad? Entonces, sabemos que aquí hay una reacción horizontal, porque eso está en blanco. Hay una reacción horizontal, pero al no haber, ¿verdad? Al no haber una fuerza externa horizontal, ya debería de ser claro que este Bx pues vale cero, ¿verdad? Entonces vea que de hecho yo pongo CY y BY hacia arriba, ¿verdad? De acuerdo a la convención de siempre. Sin embargo, BY nos va a dar hacia abajo, ¿verdad? Eso es algo de las cosas que encontramos en este ejercicio. Entonces, vean que no va a haber problema en que lo pongamos hacia arriba de forma inicial. De todas maneras, vamos a poder resolverlo. ¿Ok? Entonces, vea que en estos casos yo ya no empiezo nunca por la sumatoria de fuerzas en Y, porque me quedan las dos incógnitas, sino que empiezo, digamos, por una sumatoria de momento. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, voy a sumar momento en B, ¿verdad? Una sumatoria de momentos en B, donde el sentido, como siempre, antihorario es el sentido, digamos, positivo. Eso tiene solo dos términos, es muy sencillo, ¿verdad? Y tiene CY como término positivo multiplicado por 400. Vean que es lo mismo, ¿verdad? Ahí dice que utilice los milímetros como unidad de longitud, pero si usted quiere usar centímetros y usa 40, o quiere usar metros y usa punto 4, ¿verdad? Al final eso es lo mismo, siempre y cuando todas las unidades estén en la misma, ¿verdad? Si todos son milímetros, o todos son centímetros, o todos son metros, no hay problema. El problema sería si se combinan, ¿verdad? Pues bueno, CY por 400 y menos, ¿verdad? 1200 por 900, ¿verdad? Por 900. Entonces eso es igual a cero. ¿Ok? Y de ahí que CY es igual a 1200 por 900 entre 400. ¿Verdad? Y aquí se cancelan los ceros. Y qué sé yo, 1200 entre 4, 300 por 9, 2700. ¿Ok? Entonces CY es igual a 2700 newtons y el hecho de que nos haya dado positivo significa que es hacia arriba. ¿Ok? Entonces en este caso, bueno, este valor de CY es igual a 2700 newtons. ¿Ok? Ahora bien, usted puede colocar la sumatoria de fuerzas en Y, o se puede dar cuenta, digamos, por simple inspección visual, que BY tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces en este caso hay tres fuerzas en Y, que son BY y CY. Por convención, estas dos, como fueron colocadas hacia arriba, se ponen positivas, y 1200 que está hacia abajo. Ahora usted sabe que CY es 2700, entonces lo sustituye por 2700, y bueno, eso es igual a cero, y de ahí que BY le da menos 1500. ¿Ok? Ahora recuerda que no importa, digamos, que BY le dé negativo, lo importante es entender e interpretar eso, ¿verdad? Y entonces en este caso lo que significa es que BY efectivamente son 1500 newtons, pero hacia abajo. ¿Ok? Y eso es lo importante acá. ¿Ok? Entonces, supongamos que nos damos cuenta de eso y actualizamos. ¿Verdad? Actualizamos porque cuando hagamos los nodos es importante, digamos, que sepamos en el análisis de nodos que esto va hacia abajo. ¿Ok? Cuando analicemos el nodo B. ¿Podemos del todo no analizar el nodo B? Sí, sí podemos, pero digamos que si lo fuéramos a analizar, necesitamos saber que eso es hacia abajo. ¿Ok? Entonces allí está. Y en realidad, como les digo, se pueden analizar solo dos nodos,
porque son tres elementos, entonces en realidad con analizar dos nodos ya es suficiente. Y podríamos analizar, por ejemplo, el A y el C. Sin embargo, yo voy a analizar el B y el C, porque en el B y el C solo hay una fuerza inclinada en cada caso, ¿ok? Entonces me parece que es más sencillo que analizar el nodo A, porque el nodo A nos puede dar más problemas con el tema de los ángulos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a analizar el nodo C y vamos a analizar el nodo B, ¿ok? Empezando por el nodo B, ¿verdad? Entonces si yo tengo el nodo B acá, a ese nodo llegan en realidad solo tres fuerzas, porque Bx es cero, ¿verdad? Entonces al ser Bx cero, yo ni siquiera me voy a tomar la molestia de dibujarlo, ¿verdad? Entonces llegan tres fuerzas. Una es By, que yo ya sé que va hacia abajo, y vale 1500 newtons, ¿ok? Otra fuerza es Bc, que va hacia la derecha por convención, ¿verdad? Ya que siempre decimos que el elemento lo ponemos en tensión, ¿verdad? Y tensión siempre es saliendo del nodo. Y la otra que está aquí, que es bastante inclinada, es la fuerza. Bueno, aquí fue inconsistente, entonces hagamos esto una BA, ¿verdad? No puse la letra de fuerza, entonces en este caso las dos en tensión, ¿ok? Una de ellas evidentemente no está en tensión, eh, por una simple inspección. Si esta va hacia abajo, esta sí tiene que tener una componente hacia arriba para que se cancelen. Por lo tanto, esta está buena, esta sí va en tensión y esta nos va a dar negativo, ¿verdad? Porque si esta tiene una componente en X que va para la derecha, necesariamente esta tiene que ir para la izquierda para que se contrarreste. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que responder esto más adelante en el quiz o en el examen, entonces yo les voy a dar una armadura, ¿verdad? Y yo les voy a decir, ok, yo quiero que usted me dé la fuerza del elemento BA, por ejemplo. Entonces, ahí le pongo yo una instrucción que dice lo siguiente: si el resultado de BA le da positivo, eso significa que es que está en tensión, porque usted siempre parte de dibujarlo en tensión. Entonces, para que usted me indique a mí que usted sabe que eso está en tensión o en compresión, yo le solicito que si el número está en tensión, si el elemento está en tensión, la respuesta se pone positiva. Y ya van a ver, cuando este nos dé negativo, significa que es que está en compresión. Entonces yo le solicito que si el elemento está en compresión, ponga el número negativo, ¿verdad? Esa es la manera en la que yo puedo este, cerciorarme de que usted sabe si el elemento está en tensión o en compresión. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien. Ahora bien, acá lo importante es identificar este ángulo, ¿verdad? Este ángulo es necesario identificarlo y también elegir bien, digamos, cómo lo vamos a hacer. Yo primero haría sumatoria de fuerzas en Y, donde únicamente voy a tener una incógnita, que es BA, ¿ok? Y ¿por qué? Porque esta fuerza es conocida. Y esta va a ser BA por el seno de alfa, ¿verdad? Entonces, despejo BA. Entonces empiezo por sumatoria de fuerzas en Y. Luego hago sumatoria de fuerzas en X y ya yo, cuando tenga la componente de BA, ya voy a conocer ese número, ¿verdad? Porque va a ser el coseno de alfa por lo que me dio BA. Y como ya lo conozco, la única incógnita va a ser BC, ¿verdad? Entonces ese sería, digamos, el mejor orden para hacer el ejercicio. Muy bien. Entonces, alfa. Alfa es lo primero. Y entonces vean que en este caso uno debe buscar el triángulo que tiene que analizar, ¿verdad? Entonces, el triángulo que usted tiene que analizar tiene que ser un triángulo rectángulo.
¿verdad? Entonces vean que en este caso inclusive el triángulo rectángulo se puede salir de la armadura o puede estar contenido en la armadura, eso no es indiferente, pero tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces en este caso, este es el triángulo rectángulo que nos va a dar el ángulo. ¿Ok? Muy bien. Digamos que usted podría hacer la ley de senos, ¿verdad? Si usted conoce la ley de senos, puede aplicarla. Sin embargo, en este caso usted no sabe como tal el valor de AC, o sea, cuánto mide el elemento AC, no lo sabe explícitamente. Sí está de forma implícita, porque usted podría hacer un Pitágoras para encontrar el valor de AC y podría hacer un Pitágoras para encontrar el valor de BA y por lo tanto poder encontrar el ángulo. Sin embargo, eso es más trabajo, ¿verdad? Incluso aplicar la ley de senos es más trabajo. Entonces basta con que usted identifique el triángulo rectángulo que necesita y en este caso pues es este triángulo rectángulo que dice aquí en este color violeta. ¿Ok? Bueno, purpurito, no sé. Entonces ese triángulo tiene digamos, como el ángulo es este, ¿verdad? El ángulo es el ángulo ABC, el ángulo que tiene por vértice B, acá. Entonces, el cateto opuesto es este, 375, mientras que el adyacente es 900, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, el cateto adyacente. Entonces, yo voy a quitar el triángulo porque es muy feo, pero voy a poner aquí que alfa es igual a la tangente a la -1 de el opuesto, que es 375, dividido entre el adyacente, que es 900, ¿verdad? Entonces, esto es tremendamente importante. ¿Ok? Ahora bien, shift tangente, ¿verdad? De un cociente 375 dividido entre 900 y eso nos va a dar 22.62, ¿verdad? 62. Entonces, alfa es 22.62 grados. ¿Ok? Entonces, acá en este punto usted puede plantearse que BA en Y es igual a, por lo general pongo primero BA en X, pero no importa, es igual al seno de alfa por BA. ¿Ok? Y entonces usted sabe que si quiere calcular el seno de alfa es el seno de 22.62. ¿Verdad? Entonces, seno de 22.62. Y eso da punto 38. ¿Ok? Entonces, BA en Y es igual a 0.38 de BA. ¿Ok? Y BA en X es igual al coseno, bueno, lo vamos a escribir acá, al coseno de alfa por BA. ¿Verdad? Entonces, BA en X es igual al coseno de alfa, que es el coseno de 22.62, ¿verdad? 0.60 y algo. Ah, no, 0.92. 0.92, claro que sí, 0.92 BA. ¿Verdad? Entonces ya tenemos las dos componentes y ya básicamente estamos listos. Ok, entonces vea que usted lo que va a hacer acá es una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sube positivo, ¿verdad? Estamos bien. Y básicamente, ¿qué tenemos allí? Bueno, tenemos dos términos, ¿verdad? Tenemos, ojo, la convención es que esto va hacia arriba positivo, ¿ok? Entonces, este sí tiene una componente hacia arriba, ¿verdad? Que si usted quiere, digamos, usted la podría dibujar en otro color. Usted dice es que BA tiene, acá, digamos, tiene su componente BA en Y, ¿verdad? Y tiene su componente BA en X, ¿verdad? Entonces, obviamente, usted ignora la diagonal y lo hace con los catetos. Y entonces en este caso usted dice, bueno, tengo BA en Y hacia arriba y tengo la fuerza BY de la reacción hacia abajo. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Y usted dice, bueno, ¿quién es BA en Y? Es 0.38 de BA. ¿Ven? Entonces 0.38 de BA menos BY, que usted lo conoce, es 1500. Entonces 1500 igual a 0. Y entonces vea que BA es igual a 1500 dividido entre 0.38. ¿Ok? Entonces vean que si yo le estuviera preguntando, si yo le estuviera preguntando por la fuerza del elemento BA, ¿verdad? Usted va a hacer ahí 1500, un cociente 1500 entre punto 38, ¿verdad? Y a usted le da
3947.37. Entonces BA es un montón. 3947.37 newtons. Ok, ya lo vamos a poner aquí para que se vea. Ahí está. Entonces, y además le dio positivo. Ok, y como le dio positivo y usted lo había puesto en tensión, significa que está en tensión, ¿verdad? Entonces, de cara a las pruebas que tenemos hoy, y hoy o mañana y el sábado, si yo le pregunto la fuerza de un elemento, ¿verdad? En una armadura, y usted llega a esta conclusión, o sea, llegó a este valor positivo, entonces usted puede concluir, digamos, usted sabe que eso significa que eso está, ¿verdad? En tensión. Usted le puede poner ahí su T de tensión, porque le dio positivo. Pero entonces le voy a solicitar allí que el formato de respuesta es que usted escriba el número positivo. O sea, la respuesta que usted tendría que poner ahí es 3947,37 newtons. Y eso me está diciendo a mí que usted sabe que está en tensión. ¿Ok? Eso sería. Porque la convención nuestra es empezar con tensión. En cambio, vean lo que pasa cuando resolvemos el elemento BC, ¿verdad? Cuando resolvemos el elemento BC a partir de la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Yo digo que hay una sumatoria de fuerzas en X que es igual a cero y que lo que va para la derecha es positivo, ¿ok? Entonces sé que tengo dos y las dos las tengo hacia la derecha. Lo que pasa es que en este caso la naranjada ya está confirmada que va para la derecha, ¿verdad? Ya está confirmada. Entonces yo digo, ok, BAX más BC es igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale BAX? Y ojo, aquí hay que tener cuidado. Aquí no es sustituir por este número tal cual. No. Es sustituir por esta expresión 0,92 BA, que es lo que vale BAX. Y sí es cierto que usted cuando sustituye este BA pone este número. Pero vean que la sustitución inicial es por esta expresión. Y luego el BA se sustituye por lo que ya usted conoce que da BA. ¿Ok? Entonces 0,92 BA más BC es igual a cero. Entonces 0,92 por 3947,37 más BC es igual a cero. Y usted hace esa expresión en la calculadora, 0,92 por 3947,37, 3631,58. Entonces, 3631,58 más BC es igual a cero. Y entonces eso significa que BC es igual a menos 3631,58 newtons. ¿Ve? Entonces aquí usted interpreta que me dio negativo, significa que yo predije mal la dirección. Como la dirección propuesta fue en tensión, significa que BC realmente está en compresión. Recuerde que apuntar hacia el nudo es compresión. ¿Verdad? Entonces usted puede concluir, ¿verdad? Usted puede concluir que esto da 3631,58 newtons en compresión. ¿Ok? Pero la instrucción, digamos, en este caso que era la tarea, esta es la manera de responder. Pero si es un ejercicio, por ejemplo, de selección, que puede aparecer en el quiz o en el examen, yo lo que voy a decirle ahí es una instrucción. Si le da en compresión, introduzca el número negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería menos 3631,58 newtons. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos respuestas de los elementos BA y BC. Nos haría falta el elemento AC. ¿Ok? Ahora, volviendo, digamos, a un ejercicio práctico de selección. Si yo le digo a usted, dígame la respuesta, dígame la fuerza del elemento BC, por ejemplo, entonces usted ya aquí para, porque ya usted analizó, digamos, solo un nodo, llegó a la respuesta de BC y ya me responde cuánto es, ¿verdad? Y no tiene que analizar el nodo A o el nodo C, porque no le pido toda la armadura, ¿verdad? Si digamos que es una pregunta de selección y yo le digo, dígame la fuerza del elemento BC. Entonces ya usted aquí se detiene. ¿Ok? O pudo haber empezado por el nodo C, que también nos da el elemento BC y también se detiene. ¿Ok? Entonces eso es importante. Pero acá es toda la armadura. Acá es toda la armadura y entonces ahora vamos a analizar
el nodo C. ¿Ok? Entonces, si yo analizo el nodo C, ¿verdad? Este sería mi nodo C, y voy a tener lo siguiente. Una CY hacia arriba confirmada de 1200, 1000, ¿qué no se llama? 1500, no, 2700. 2700 es la fuerza CY confirmada hacia arriba. ¿Ok? Ojo acá, ¿verdad? Porque usted va a dibujar la fuerza del elemento AC o CA, ¿verdad? La fuerza del elemento CA, usted la va a dibujar en tensión porque la convención es dibujarla en tensión. ¿Ok? Sin embargo, cuando usted va a dibujar la fuerza del elemento BC, ¿de acuerdo? El elemento BC ya usted sabe que está en compresión, ¿verdad? Porque eso es un resultado del ejercicio anterior. Entonces, usted está en la obligación para que todo funcione y todo cierre de dibujarla en compresión, ¿ok? Porque usted ya sabe que eso es así. ¿Ven? Entonces, digamos, acá sí es jodido en el sentido de que arrastramos lo que vamos obteniendo, ¿verdad? Si lo obtuvimos mal, bueno, todo va a ir saliendo mal, pero es una condición intrínseca del ejercicio. En algún momento tal vez nos podemos dar cuenta si algo no cierra muy, muy claramente, pero si no nos damos cuenta, ahí estaríamos en problemas, ¿verdad? Entonces, vean que esta fuerza tiene que ir en compresión. ¿Ok? Ahora, si usted se da cuenta de la terrible verdad, y la terrible verdad es que esta fuerza no se ocupa realmente para la solución de la fuerza CA, porque usted dice, yo tengo que CA tiene una componente en Y, y con esa componente en y esta fuerza CY, yo ya la puedo encontrar. Entonces, esto tal cual no lo necesito. ¿Ok? Puedo necesitarlo para hacer una comprobación. ¿Ok? Para eso sí se puede necesitar. Pero tal cual, digamos, si usted se da cuenta, el camino nos podría llevar a no tener que usar esta fuerza BC. ¿Ok? Entonces, de nuevo lo mismo, yo voy a decir que esta fuerza CA tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Vea que por todo lado nos damos cuenta que CA está al revés, pero no importa porque la convención es póngala en tensión. Vea que no puede ir para arriba porque el 2700 va para arriba, lo cual entonces significaría que no estaría en equilibrio. Esto tiene que ir para abajo claramente. Y esta va para la derecha y esta tiene que ir claramente para la izquierda para que se contrarreste. ¿Verdad? Entonces, a esas conclusiones tenemos que llegar. Pero bueno, por convención empezamos poniendo en tensión y vamos a ver que el resultado nos va a dar negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora lo importante sería este ángulo beta. ¿Verdad? Este ángulo beta, de nuevo, es identificar nuestro triángulo, ¿verdad? Y en este caso, nuestro triángulo rectángulo sería este triángulo rectángulo acá, más pequeño, ¿verdad? Más pequeño. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro triángulo. Y beta, por lo tanto, es la tangente inversa de 375 entre 500. ¿Ok? Entonces, beta es la tangente inversa de 375 sobre 500. Y eso nos va a dar 3687. ¿Ok? 3687. ¿Ok? Y a partir de ahí, bueno, ya usted sabe que CAY es igual a el seno de beta por CA, ¿verdad? Entonces CAY es igual a el seno de 3687 y eso da 0 y un montón de seises con un montón de ceros. Entonces, evidentemente es que es 0,6. ¿Ok? Y ahora tenemos que CAX es igual a el seno de beta, el coseno, por supuesto, el coseno de beta, multiplicado por CA. Ok, entonces aquí en esta maraña lo que dice es coseno. Pero usted de todas maneras sabe porque es CAX. Ok, entonces el coseno, bueno, usted sabe que va a dar 0,8, pero igual lo hace.
Y entonces le da un punto 7 y como un montón de 9, entonces usted sabe que no importa qué, eso tiene que escribir 0.8. Si usted escribe 0.79, claramente está ignorando el redondeo, digamos, fuertemente, porque no solo tiene un 9, sino que tiene tres 9 en camino, que sería bastante brutal cortarlos, ¿verdad? Eso es como cuando usted llega al súper y ve que vale 3.990 y la gente dice, ah, no, costó como 3.000. No, ¿verdad? Eso es que lo quieren engañar y lo engañaron. Entonces, 0.8 CA. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos componentes. Y ahora por eso digo que no se ocupa realmente la fuerza BC, porque vean que si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y tenemos solo dos términos, que uno de esos términos es CAY y el otro término es CY, eso es igual a cero, entonces CAY usted lo sustituye, ¿verdad? Por punto 6 de CA, usted lo sustituye por punto 6 de CA más 2.700 y eso es igual a cero, ¿verdad? Entonces CA es igual a 2.700 negativo dividido entre punto 6. ¿Ok? Entonces CA, vamos a poner la cámara que se vea, CA dice que es 2.700 entre punto 6 negativo, ¿verdad? Pues usted ya sabe que es negativo. Y eso da 4.500. Ok, eso da 4.500, ¿verdad? Entonces, CA es igual a menos 4.500. ¿Ok? Newtons. Entonces acá de nuevo usted, sí, claro, es que CA está en compresión. Entonces CA es igual a 4.500 newtons en compresión. Ahora bien, si yo tuviera que responder, entonces en la instrucción dice, si le dio en compresión, ponga el número negativo. Entonces la respuesta correcta sería menos 4.500 newtons, ¿verdad? Y vean que en realidad no hace falta encontrar CAX o hacer la sumatoria de fuerzas en X. Pero si usted quiere hacerla, puede hacerla. Sobre todo porque yo siempre les he dicho lo de que cierren cero y toda la cosa, ¿verdad? Y aquí claramente eso no va a cerrar en cero, pero van a ver que el número que hace falta es demasiado pequeño en comparación a los otros, ¿verdad? Entonces uno puede decir que sí es cero. Cuando las armaduras tienen estos ángulos tan raros, ¿verdad? Cuando las armaduras tienen ángulos, no, pues no son tan raros, pero digamos, varios elementos tienen ángulos y sobre todo ángulos diferentes, este tipo de cosas pasan, digamos, es cuando es más propensa a que no cierre exactamente en cero, porque no usamos todos los decimales. Si hubiéramos usado cuatro decimales en cada seno y coseno, cuatro decimales, digamos, en cada división, ahí sí que, sí que nos cierra en cero, pero tampoco vale la pena usar cuatro decimales cuando podemos vivir con un poquillo de diferencia. Si usted hace aquí la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Y eso es igual a cero, y lo que va para la derecha es positivo. Y ya usted sabe que esta cuando la vaya a meter, la va a meter hacia la izquierda, porque en realidad esto estaba en compresión. Pero en realidad SEA era un espía, porque SEA realmente iba hacia abajo, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Ahora que ya se dio cuenta que estaba en compresión, ¿verdad? Entonces usted aquí tiene dos términos. Tiene el término BC y tiene el término CAX. Y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces BC da 3.631.58 menos 0.8 de 4.500. ¿Verdad? Y eso es igual a cero. Entonces usted sabe que 0.8 de 4.500 da 3.600. Entonces a 3.631,58 usted le resta 3.600. Eso evidentemente no es cero, es 31,58. ¿Ok? Pero más o menos, digamos, en los números que andamos por ahí, 31,58 dividido entre la fuerza, que es 4.500, estamos hablando que ni siquiera llega al 1%. Vea que si yo lo multiplico por 100, me da que es el 0.7%. O sea, es menos que un 1% de error el que no cerró aquí en cero. Entonces, para todos los efectos, esto es aproximadamente igual a cero. ¿Ok? Entonces, esa sería la conclusión final de este ejercicio. Ok, entonces vean que al final, si usted quiere, digamos, y es todo un detalle, no solo para presentarlo, sino para que usted lo entienda, ¿verdad? Usted tiene aquí el nodo B, ¿ok? Y aquí tiene el nodo C, y por aquí, digamos, arriba tiene el nodo A, ¿ok? Entonces usted sabe, o podría saber ya en este punto, ¿verdad? Que si aquí usted tiene el elemento
AB, y aquí tiene el elemento AC, y aquí tiene el elemento BC, ¿verdad? Obviamente esto está exagerado. Entonces llegamos a la conclusión de que BA era un elemento que estaba en tensión, por lo tanto sale del nodo y sale del elemento, ¿verdad? Porque eso significa estar en tensión, entonces este elemento está en tensión. Mientras que los elementos BC están en compresión junto con el elemento CA, ¿verdad? Entonces esto está en compresión, ¿ok? Esto está en compresión. Y esta sería, digamos, ya la armadura, pues completa con cada uno de sus elementos y la condición en la que se encuentra. Evidentemente aquí usted podría poner los números, ¿verdad? Este nos había dado algo así como 3947,37 y este 3631,58 y este nos dio 4500, ¿verdad? Esas serían, digamos, las respuestas. Si usted empezó por el nodo C, es posible que tenga una respuesta un poco diferente porque los decimales ya no van a ser los mismos, ¿verdad? Pero porque ya va a partir, digamos, del hecho de que esta le daría 3600 cerrado y porque esta igual le va a dar 4500. Entonces, cuando haga sumatoria de fuerzas en X, esta en realidad le va a dar 3600. Y entonces, cuando se pase a este nodo, esta le va a dar un poquito menos que los 3900 que nos dieron, pero también está bien, digamos. Eso está bien. Entonces, ahora lo que sigue sería esta otra armadura que dice que utilice kilonewtons como unidad de fuerza y metros como unidad de distancia. Ok, entonces, en realidad tampoco sé si esta también estaba resuelta, pero vamos a darle de todas maneras. Ok, entonces vean que tenemos acá, tenemos que aquí hay una fuerza de y que aquí hay una fuerza CY y que además aquí tenemos una fuerza CX, pero la fuerza CX en realidad pues, usted ya sabe en este punto que es cero porque de nuevo no hay fuerzas horizontales. Ahora, tampoco significa que eso va a pasar siempre y tampoco significa que usted no lo vaya a poder resolver si un día aparece una fuerza inclinada, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es cero porque no hay fuerzas inclinadas. ¿Ok? Y esta se llama CY y esta se llama DY. ¿Ok? Entonces yo haría de igual, empezaría por una sumatoria de momentos. Vean que la sumatoria de momentos es como 218 del curso. Y ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Entonces vamos con una sumatoria de momentos en C, ¿verdad? Puede ser en C. Y habrían tres términos. Entonces este es el sentido de giro positivo. ¿Ok? Realmente en C solo hay una fuerza que hace sentido de giro positivo, ¿verdad? Que es de Y. Entonces de Y, cuyo brazo de palanca es 3. Entonces 3 de Y. ¿Ok? Menos 2, la primera, la de la más a la izquierda, pues, que su brazo de palanca es 3. Menos 2, que es la de la derecha, que su brazo de palanca es 6. ¿Verdad? Y eso es todo lo que nos importa. Y eso es igual a 0. Entonces 3 de Y menos 6 menos 12, bueno, menos 12 es igual a 0 y obviamente esto suma 18 y por eso de la pura emoción yo lo puse antes. 18 es negativo que cuando pasa positivo y el 3 lo divide, evidentemente de Y es igual a 6 kilonewtons hacia arriba, ¿verdad? Entonces vean que de nuevo, y parece que era algo de estos ejercicios, otra vez el CY da hacia abajo, ¿verdad? Entonces en este caso, digamos, digo otra vez porque en ambos casos tuvimos una fuerza hacia abajo en cada uno de las reacciones, ¿verdad? Muchas veces las dos dan hacia arriba, en estos dos casos pues no. Entonces luego de hacer una sumatoria de fuerzas en Y, básicamente tenemos CY más DY menos 2 igual a 0. Y bueno, usted sabe que DY vale 6 y eso sería que CY vale menos 2. Y entonces, usted ya sabe, ¿verdad? Que el menos 2 como tal
lo que le quiere decir es que la fuerza son 2 kilonewtons y apunta hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que le quiere decir. Entonces, analizamos, analizamos el nodo C primero. ¿Ok? Entonces, si analizamos el nodo C, bueno, ya usted sabe que no está CX, ¿verdad? Porque vale 0. Y usted sabe entonces que tiene una fuerza CY hacia abajo igual a 2. Empezamos dibujando en tensión, perdón, la fuerza del elemento CA y dibujamos en tensión, ¿qué pasa? En tensión, la fuerza del elemento CD. ¿Ok? Entonces vean que básicamente el procedimiento es exactamente el mismo. Empezamos con calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa es la tangente inversa de nuestro triángulo, que en este caso el triángulo es el triángulo CAD, ¿verdad? El CAD, cuyo cateto opuesto es 1,25 y cuyo cateto adyacente es 3, ¿verdad? Entonces, alfa es igual a la tangente inversa de 1,25 entre 3. Y eso da, no puede ser, ¿verdad? 22,62 otra vez. Qué casualidad. Ok, 22,62. Ok, entonces, ahora decimos que la fuerza sea en X, variémoslo, ¿verdad? Para confundirnos, es el coseno de alfa por la fuerza CA. Entonces, FCAX no lo voy a hacer porque son los mismos del tiro pasado, 0,92 de la fuerza CA. Y FCAY es igual al seno de alfa por FCA. Entonces, FCAY es igual a 0,38 por FCA. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez. Dice que por sumatoria de fuerzas en Y, empezamos con Y, ¿verdad? Porque es lo lógico. En este caso, si empezamos por Y, de una vez obtenemos una respuesta. Si empezamos por X, lo que va a pasar es que nada más va a quedar una ecuación allí que hay que ponerle 1 y hacer otra segunda ecuación y resolver un sistema, lo cual evidentemente tampoco es difícil, ¿verdad? Y usted ya puede estar preparado para eso, entonces usted puede hacerlo así también, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba es positivo. Y entonces vean que básicamente lo que decimos es que esto es cero. Y tenemos FCAY hacia arriba menos CY hacia abajo. Y eso es igual a cero. Y FCAY usted lo sustituye por punto 38. Pese que hubiéramos usado punto 3841, que es lo que da el seno, o sea, 4 decimales. La respuesta al final todo cerraría, pero muy laborioso, ¿verdad? Entonces, FCA. Menos 2 es igual a cero y usted sabe que eso pasa ahí al otro lado, ese 2 y el 0,38 pasa a dividir, ¿verdad? Y entonces FCA vale básicamente 2 entre punto 38 y eso sería 5,26 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta el momento? Bueno, y ahora lo que seguiría es básicamente, bueno, esto significa que esto está en tensión, ¿verdad? Tensión, nos dio positivo, tensión. Y vean que lo que seguiría es una sumatoria de fuerzas en X, donde vamos a encontrar el otro término. ¿Ok? Entonces vamos a tener el FCAX más el FCD igual a cero. Bueno, entonces el FCAX usted lo sustituye por este valor que está aquí, ¿verdad? El 0,92. Y entonces en este caso 0,92 de FCA, que ya usted sabe cuánto es FCA, ¿verdad? Lo puedo haber sustituido, pero como no lo hice, digamos que era que lo quería hacer en otro paso. Y entonces el FCD es igual a cero. Y entonces 0,92 por 5,26 más FCD es igual a cero, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, esto está durando más de lo que yo quería, pero ya fue. Era 0,92 de 5,26. Y eso da 4,84. Entonces, FCD es igual a menos 4,84 kilonewtons.
Y entonces ya usted sabe, ¿verdad? Esto significa compresión, ¿verdad? Entonces, FCD es igual a 484 kilonewtons en compresión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Analizamos otro nodo, ¿verdad? ¿Y cuál nodo podría ser? El nodo A es una opción, ¿verdad? Porque solo desconoceríamos dos cosas. Esta ya la conocemos y no tendríamos esta ni esta. Está el nodo D, también tiene, esta la conocemos y serían estas dos. Está el nodo B, no conocemos ninguna de las dos, pero no importa porque con dos que no conozcamos y con este, un sistema de ecuaciones sale, ¿verdad? Sale. Pero yo voy a analizar el D. ¿Por qué voy a analizar el D? Porque estas son ortogonales, digamos, entonces no hay que sacarles componentes. Bueno, aquí es lo mismo, pero no importa. Voy a analizar el D. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean que es casi un capricho, digamos, el nodo que usted analiza, todos son igual de fáciles. Pero entonces este sería el nodo D y en el nodo de ojo, ¿verdad? Y aquí digo ojo porque usted tiene que hacerlo bien. Aquí sí tenemos que poner esta fuerza en compresión, ¿verdad? Porque esa fuerza ya es conocida, es la fuerza del elemento CD, ¿verdad? Y sabemos que está en compresión y es 484, ¿ok? Luego que no se nos olvide que ahí estaba DY, ¿verdad? DY es igual a 6 hacia arriba, nos había dado. No se le olvide ponerla. Luego, en tensión, la fuerza de A, ¿verdad? Y en tensión, la fuerza de B, ¿ok? Y vean que yo a este ángulo le voy a poner alfa, porque en realidad es el mismo que el anterior, ¿verdad? Y usted cómo se da cuenta que es el mismo que el anterior, usted dice, la geometría es la misma, ¿verdad? Este sería el triángulo rectángulo y este valor es el mismo que este. O sea, eran los mismos que el triángulo ACD. Entonces, valga decir que ya usted sabe que alfa es 22,62. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso, usted de una vez dice que FBD o FDB, pues, en X es igual a FDB por el coseno de alfa, ¿verdad? Ya usted sabe que el coseno de alfa, ya lo ha hecho como 3 veces, sabe que es 0,92 de FDB y FDB en Y es igual a FDB por el seno de alfa, que usted también sabe que es 0,38, ¿verdad? 0,38. Muy bien. Entonces vean que aquí la decisión que podemos tomar es otra. Porque usted dice, si yo hago primero sumatoria de fuerzas en Y, que es lo que hemos venido haciendo, hay dos. Está FDA y FDB. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo vamos a hacer más bien primero la sumatoria de fuerzas en X. ¿Verdad? Esta es FDB en y esta es FDB en X. Entonces, en realidad vamos a hacer primero la de X, ¿verdad? Porque en la de X solo está en el término rojo, que es la fuerza CD, es una fuerza que ya traíamos arrastrada del pasado nodo, y tenemos la fuerza DB, ¿verdad? Tenemos la fuerza DB en X. Esas son las únicas dos. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos dos términos. Ojo, y esto es lo importante de los signos. Pero usted sabe que el elemento CD está en compresión, porque le había dado negativo en el nodo pasado, ¿verdad? Pero el hecho de que le había dado negativo era que estaba en compresión. Y eso significa que cuando usted lo dibuja, lo tiene que dibujar apuntando al nodo, apuntando al nodo. Pero vean que cuando nosotros hagamos la sumatoria de fuerzas en X, lo que apunta hacia la derecha es positivo. Y esto está apuntando hacia la derecha. La fuerza CD está apuntando hacia la derecha.
Por lo tanto, yo tengo que meter la positiva en la sumatoria. ¿Ok? Entonces vean que ahí es donde viene la correcta interpretación de los signos, ¿verdad? Entonces aquí decimos, bueno, FCD, porque va para la derecha, y FBDX también. ¿Ok? Entonces más FBD o DBX igual a cero. Y bueno, usted ya sabe quién es FDB. Entonces vean que este número es 484 más 0,92 de FDB. Entonces vean que FDB nos va a dar también en compresión. ¿Ok? Porque cuando despejemos eso, nos va a dar que FDB es menos 484 dividido entre 0,92. ¿Ok? Entonces, FDB es igual a un número negativo, que negativo lo que significa es que va en compresión. Pero vean que entonces eso es interesante porque ir en compresión es simplemente apuntar hacia el nodo, ¿verdad? Y nos dio 526, ¿verdad? Qué sorpresa. Entonces, menos 526 kilonewtons. De antes habíamos agarrado 526 y lo hemos multiplicado por 0,92 para que nos diera 484. Ahora que lo dividimos, tenemos que llegar a este valor, ¿verdad? Entonces estamos bien. Ahora, vean que esto lo que significa es que el elemento de B está en compresión, porque nos dio negativo, ¿verdad? Y vean que entonces esto significa que esto está apuntando hacia allá y esto está apuntando hacia allá. Los dos están en compresión, los dos están en compresión porque los dos apuntan hacia el nodo. Entonces, vean que físicamente los dos están experimentando el mismo fenómeno, que es la compresión. Pero si usted tuviera que hacer una sumatoria de fuerzas en X, uno lo pondría hacia la derecha y el otro lo pondría hacia la izquierda, por lo tanto uno iría positivo y el otro iría negativo. Y eso está bien, porque una cosa es que los dos vayan en compresión, que físicamente lo que significa es que el elemento está siendo presionado sobre sí mismo, y la otra es que usted tenga que poner signos positivos o negativos cuando haga sumatorias. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Ahora bien, recuerden lo que les he dicho antes, yo no actualizo esta flecha a mitad de camino, no. Yo muero con esta flecha como la puse al principio. La actualizo es en el siguiente nodo. Ahí sí la actualizo, ¿verdad? Pero acá, cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en y voy a tener tres términos que son dy, fda y fdby, ¿verdad? Esos son los tres que voy a tener. Entonces los tres van a ir hacia arriba porque vea que los tres están apuntando hacia arriba. Yo ya sé que este está apuntando hacia abajo, pero yo no voy a actualizar a medio camino para no equivocarme. Simplemente cuando yo sustituya este número, lo voy a sustituir por el resultado que obtuve aritméticamente, que es un resultado negativo. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, hacia arriba es positivo, y por ahora todos apuntan hacia arriba, que son dy, f de b en y f de a, y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces, dy, ¿cuánto vale? 6. F de b, ¿cuánto vale? 0,38. Entonces, más 0,38 de lo que valga f de b, el número aritmético, ¿verdad? Porque esto es un sentido físico, una interpretación. Pero para resolver ecuaciones se usa el resultado que nos dio la ecuación anterior. Entonces, menos 526. Y f de a, pues es f de a, es lo que vamos a encontrar. Entonces, vean que también nos va a dar negativo. Porque 6, bueno, primero digamos 0, bueno, sí, puedo poner todo. 6 menos 0,38 por 526, negativo, bueno, es lo mismo, vean que lo que hice fue que pasé el negativo para adelante. Y entonces me da 4,001, o sea, 4, ¿verdad? Entonces, 4 más f de a es igual a 0, de ahí que f de a es igual a menos 4 kilonewtons. Eso significa que f de a es 4, ¿verdad? Es 4
en compresión. 4 kilonewtons en compresión. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta de este nodo. ¿Ok? Y el último nodo que nos haría falta analizar, el último nodo que nos haría falta analizar es el nodo AD. El nodo A, pues, para encontrar AB. AB es la única fuerza que nos hace falta. Podríamos hacerlo a través del nodo B o podríamos hacerlo a través del nodo A, ¿ok? De cualquiera de los dos. Entonces, vamos a hacerlo a partir nodo, del nodo A, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a dibujar el nodo A. Al nodo A le llegan tres fuerzas y una externa, ¿verdad? Le llegan tres fuerzas y una externa. Entonces, digamos que este es el nodo A. Entonces le llega 2 kilonewtons que estaban allí. Ojo, acá tenemos que ponerlo así porque así nos ha dado. La primera fuerza que habíamos obtenido era la fuerza CA, ¿verdad? Y la fuerza CA sabíamos que estaba en tensión. Entonces vean que la dibujamos, ¿verdad? En tensión. Esa es la fuerza CA, ¿verdad? Y nos había dado 526. ¿Ok? Luego, la fuerza DA nos acaba de dar en compresión, ¿verdad? Entonces recuerde que compresión es apuntar hacia el nudo, ¿verdad? Entonces esta es la fuerza DA, que nos dio 4 kilonewtons. Y ahora debemos de poner en tensión la fuerza de AB. ¿Ok? Vean que Tuanis, que a simple vista, esta sí es hacia la derecha, entonces nos va a dar positivo, porque vean que la única otra que tiene parte en X es FCA, y esa parte en X apunta hacia la izquierda, entonces necesariamente esto tiene que apuntar hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Vean que, de nuevo, bastaría con hacer una sumatoria de fuerzas en X para ya encontrar FAB y podríamos detenernos ahí. Sin embargo, vamos a hacer la sumatoria en X, en Y, para ver que todo cierre. Entonces, este ángulo, muchachos, este ángulo es alfa, ¿verdad? Usted ya tiene que saber que ese ángulo es alfa, porque recuerde que cuando habíamos calculado, este era alfa y estos dos son alfa los dos, ¿verdad? Entonces, si hacemos una sumatoria, bueno, podría poner aquí, digamos que FCA en X igual 0,92 de FCA y FCA en Y 0,38 de FCA, porque son las mismas componentes de todos los tiros, ¿ok? Entonces, vean que cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, solo tenemos dos términos, hacia la derecha es positivo, y los dos términos son FAB y menos FCA o FAC en X. Entonces vean que a las sumatorias le importa muy poco si los elementos están en tensión o en compresión. Vean que en esta sumatoria aquí, este elemento estaba en compresión y tiene que ir positivo porque está apuntando a la derecha. Y vean que en esta otra sumatoria, este elemento está en tensión, pero está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto va negativo, ¿verdad? Entonces vean que son dos cosas totalmente diferentes. El signo de las sumatorias es hacia dónde apuntan, simple y llanamente, y los signos de los resultados son los que usamos para saber si el elemento está en tensión o en compresión. Muy bien. Entonces, vean que este valor lo sustituimos por 0,92 y esto lo sustituimos por 5,26. Entonces, básicamente FAB menos 0,92 por 5,26, eso es igual a 0. Y FAB, eso ya nos había dado 4,84, creo. Esa multiplicación y división ya la hemos hecho como 3 veces, pero la vamos a volver a hacer. Y sí, 4,84. ¿Verdad? Entonces, 4,84 kilonewtons. Lo que significa de que eso nos dé positivo es que este elemento, tal cual lo habíamos predicho,
estaba en tensión, ¿verdad? Entonces 484 kilonewtons en tensión. Y vean que en este no fue mejor. Aquí sí vamos a cerrar más en cero, porque si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, hacia arriba es positivo. Vean que tenemos tres. Esta hacia arriba, F de A, dos hacia abajo y la componente de esta hacia abajo. Entonces sería F de A menos 2 menos FCA en Y igual a cero. F de A nos había dado 4 menos 2 menos 0,38 por 5,26. Y eso es igual a cero. Entonces vean que 4 menos 2 menos 0,38 por 5,26, bueno, nos da prácticamente 0,0012, ¿verdad? Eso es lo que nos da, eso es lo que significa la notación científica en este caso. Entonces nos está dando 0,001 igual a cero, ¿verdad? Y eso para todos los fines es cero, ¿ok? Entonces, ya estamos con el ejercicio, porque ya tenemos todas las fuerzas, ya no hace falta ninguna. Y como siempre, no tenemos que analizar el 100% de los nodos, ¿ok? Entonces, ya si quisiéramos ver digamos, la pintura completa, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos los cuatro nodos, aquí está el nodo A, por aquí, digamos, está para que se vea bien. Por aquí está el B, el D, este es el nodo A, este es el nodo D, y digamos que tiene que entrar aquí, este sería el B, y este sería el C. Entonces, los elementos, así pequeñitos para que nos quepan bien las fuerzas. Entonces, los 5 elementos que forman esta armadura están distribuidos de la siguiente manera. CA está en tensión, AB estaba en tensión, ¿ok? CD estaba en compresión más bien, ¿verdad? Entonces apunta hacia el nodo, ¿ok? Este, AD estaba en compresión también, y DB nos había dado creo que en compresión también, ¿verdad? Vamos a ver, DB, ajá, en compresión también, entonces compresión, ¿ok? Y ahí está toda la armadura ya analizada, digamos, y con todas sus fuerzas, en la cual evidentemente usted podría poner sus valores, pero bueno. Ahora, ¿esto a qué viene, digamos, ya a la vida real, ¿no? Al ejercicio. Bueno, usted tiene que resolver la armadura, sabe la fuerza de todos los elementos, y entonces ahora usted tendría que, o bueno, más adelante en el curso de acero, usted va a decir, lo que esa armadura va a ser de metal, y la voy a hacer con un perfil tal, ¿verdad? Un perfil I, un perfil W, un perfil C, un perfil U, y entonces usted va a escoger un perfil que le cumpla y le resista la fuerza, digamos, que nos dio en cada caso. Ese sería, digamos, el ejercicio a futuro. Pero por ahora, digamos, y la base que sentamos en este curso es decir, ok, esto es lo que nos da. Ok, encontramos la reacción en cada nodo y encontramos los diagramas. De hecho, lo que nosotros hacemos en este curso es la carpintería, ¿verdad? Que es encontrar las reacciones en una armadura, por ejemplo, para luego diseñarla en el curso de acero, o encontrar los diagramas de cortante y momento para que luego en el curso de concreto podamos diseñar la viga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos en nuestro curso, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra armadura. Es que teníamos bueno, sí, tres reacciones, pero hay una que ya sabemos que en este caso es cero, que es X. Teníamos una EY hacia arriba, que en realidad no, ¿verdad? Es hacia abajo, pero bueno, ahí te la corregimos. Y digamos que tenemos ahí un momento que en realidad tampoco es así, ¿verdad? También es en el sentido contrario, pero bueno, la vida es dura porque empezamos poniéndolos todos en el sentido tradicional y nos damos cuenta que nada.
están al revés, ¿verdad? Entonces, momento en E y la EX que es 0, ¿verdad? Entonces ahí se ganó el punto más fácil del examen. Muy bien. Entonces, claro, así también se pierde el punto más fácil del examen, si no pone que X es igual a 0. Muy bien. Entonces yo acá, vean que así en una tonterilla ahí en una esquina, donde se vea por lo menos, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ok, vamos a decir quiénes están hacia arriba y vean que hacia arriba, ¿quiénes están? Están ahorita dos, ¿verdad? Que son 200 y para abajo 75, ¿verdad? Y eso es igual a 0. ¿Ok? Y 275 y eso es igual a 0. Entonces vea que ahí evidentemente Y nos da 125 negativo. Y el hecho de que nos den negativo, usted lo que sabe es que Y es igual a 125 hacia abajo. ¿Ok? Eso por ese lado. Y la sumatoria de momentos en C, ¿verdad? Recuerden que eso nos había dado 2200. Pero bueno, entonces lo hacemos para ver cuánto nos da esta vez. Ojalá nos vuelva a dar lo mismo. Y teníamos, pues, uno, dos, tres, cuatro términos, ¿verdad? Entonces eran menos 200 por su brazo de palanca, que era todo, ¿verdad? 3 más 2 más 2 más 4, o sea, 11, ¿verdad? Entonces, 11. Luego, el 300 negativo y sin brazo de palanca, evidentemente. Luego, el 75 positivo y su brazo de palanca, que era 4. Y el momento en E, que inicialmente lo ponemos positivo y es igual a 0. ¿Ok? Y luego nos damos cuenta que esto es menos 2200, que esto es 300 y que esto, al ser 300 negativos, se contrarrestan. Y entonces nos queda que, no, sí, el momento sí es positivo. Que sí, el momento sí es positivo, ¿eh? Y yo hablando tonteras. Entonces el momento es 2200 newton metro. Y el hecho de que nos haya dado positivo significa que va en el sentido que lo predijimos. ¿Ok? Entonces vean que la única que tenemos que actualizar realmente es Y. ¿Ok? Ok. Entonces vean que lo que yo trato de decirles, recuerde, o sea, imagínense, para el momento la viga girar, ¿verdad? Entonces, y recuerde, para una sumatoria de momentos, poco o nada importa que las flechas apunten hacia arriba o hacia abajo. Lo que realmente importa es qué sentido de giro nos están dando, ¿verdad? Entonces, imagínese la viga dar vueltas, ¿verdad? Ya usted tiene la capacidad para hacer eso. Entonces, si usted pone este punto fijo acá, si usted esto lo sube, evidentemente eso sube, ¿verdad? Y si no, hágalo con o sea, aunque sea hágalo con un bolígrafo, vean que si usted apunta aquí para arriba, y eso sube. O sea, no hay otra, sube, simplemente, ¿ok? Entonces, y si usted lo hace con el 75 que está más cerca, baja. O sea, no hay otra, ¿verdad? Entonces usted puede darse cuenta fácilmente, usted puede experimentar qué es el momento, ¿verdad? Y puede experimentar qué sentido de giro dan las cosas. Muy bien. Ya tenemos todo listo para nuestros diagramas. Y lo que hacemos, ¿verdad? Es proyectar todas las cotas. Recuerde para que nos quede así de lo más bonito, ¿verdad? Entonces, proyectamos todo. Ok, ahí están quedando medias que las estamos haciendo a las 7 de la mañana, ¿verdad? Cuando ya son las 8:20. Pues no importa. Y ahora, tiremos aquí nuestro, a ver, eso sube. Eso es bastante, ahí puede ser. ¿Ok? Entonces vean que usted puede más o menos prever, digamos, si lo tiene, qué tan arriba o qué tan abajo la haga, pero bueno, yo voy a poner aquí que este es nuestro diagrama de cortante y que las unidades están en Newton. ¿Ok? Y voy a poner que iniciamos en 0. Ok. Entonces,
¿Qué es lo primero que le va a pasar a nuestro diagrama de cortante? Va a subir, ¿ok? ¿Y por qué va a subir? Bueno, simple y sencillamente porque esta fuerza la sube, ¿verdad? Entonces el diagrama sube. Recuerde que aquí sí es hacia arriba se sube y hacia abajo se baja, ¿verdad? Es el sentido natural que ya tenemos ahí en nuestra cabecita programado. Entonces, 200 para arriba. Entonces subimos. A partir de allí nos vamos, llegamos a B, no hay nada en B. De hecho, fue que ahí había algo seguro y lo quité porque no tiene sentido que esté una cota en B si no pasa nada. Pero bueno, usted me va a hacer el que nada pasó y sigue hasta C, ¿verdad? Y entonces en C usted dice que hay en C, de ahí un pinche momento puntual que nada me hace en el diagrama de cortante el momento. Seguimos todavía más y llegamos a D, donde finalmente sí encontramos, ¿verdad? La horma de nuestro zapato, porque ahí hay una fuerza de 75 que nos va a bajar. Ok, entonces, llegamos en 200. Vea que lo importante de poner 200 al principio y 200 al final es que esa línea es horizontal, ¿verdad? Contrario a lo que sus ojos le digan, esa línea es horizontal. Claro, tampoco se vale ser un desfachatado, ¿verdad? Y poner esto, y si usted escribe aquí 200, decir, ah, no, profe, es que yo puse 200 a los dos lados, ¿verdad? Porque también un poquito de esencia. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, no es la más horizontal del mundo, que tenga una pinta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de aquí bajamos 75, ¿verdad? Entonces, cuando bajemos 75, recuerden, no es que bajamos a 75, no, es que bajamos 75 y entonces llegamos a 125. Pero eso está muy bien, porque 125 es la fuerza que nos había dado Y, solo que negativa, que también está muy bien, ¿verdad? Porque si estamos en 125 y nos restamos 125 que nos dio la fuerza EY, cerramos en cero, ¿verdad? Que era lo que queríamos. Entonces ya tenemos nuestro cierre en cero. Y ese sería nuestro flamante diagrama de cortante, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces ahora yo voy a hacer mi línea para el diagrama de momento abajo, porque el diagrama de momento va a estar todo el rato arriba, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago aquí es decir, bueno, vamos con el diagrama de momento. Eso está en Newton metro y empieza en cero. ¿Ok? ¿Y qué le va a pasar a nuestro diagrama de momento? ¿Verdad? Entonces le va a pasar que va a crecer o a decrecer con base en unas áreas. Y para eso usted tiene que identificar cómo son las áreas que tiene aquí. Entonces esto es un área positiva, por lo tanto eso solo va a subir. Y esto es un área positiva, por lo tanto eso solo va a subir, ¿verdad? Entonces algo tiene que haber para que eso llegue a bajar en algún momento. Y si lo hay, son los momentos puntuales, ¿verdad? Son los momentos puntuales. Entonces vean que aquí usted también tiene que percatarse, ¿verdad? Aquí tiene que, ojo con esto, entonces usted tiene que percatarse de su momento puntual, porque el momento puntual sí nos va a generar un cambio. Entonces, no es que usted puede llegar y decir, ah, esto es todo 300, 200 por 7, ya 1400 y sube así a 1400. No, no cierra eso. No cierra porque usted ignoró categóricamente el momento puntual. Entonces usted, como no va a ignorar el momento puntual, porque se lo he dicho varias veces, usted dice, ok, ok, voy a hacer una pausa aquí en el punto C, ¿ok? Claro que yo sí puedo subir rápidamente la primera área. La primera área va a ser básicamente este rectángulo, ¿verdad? Que mide este 200 por 5, ¿verdad? Entonces usted rápidamente va a subir sus 1000, ¿verdad? Eso no se lo quita a nadie. Entonces usted sube 1000. Muy bien, 1000, ¿verdad? 1000. Ok. Luego cuando usted llega ahí, usted sabe que los momentos funcionan al revés, ¿verdad? Ya usted encontró aquella presentación donde yo lo puse en un recuadro verde y toda la cosa, ¿verdad? Entonces usted sabe que el momento puntual, si es negativo, sube el diagrama, ¿verdad? Entonces el diagrama va a subir 300 unidades, gracias,
Y entonces, ya llegó el cafecito, ¿eh? Sabían que venía el receso. Muy bien. Entonces, subimos 300 unidades precisamente porque eso es lo que es el valor del momento y como el momento es negativo, sube. Entonces subimos a 1300. ¿Eh? Y a partir de ahí usted sigue, ¿verdad? Usted sigue subiendo. Ahora, ¿cuál área sube? Sube esta área, ¿verdad? Sube esta área, que es 200 por 2, ¿verdad? Entonces tenemos que subir 400. Y si estamos en 1300 y subimos 400, tenemos que llegar a 1007. Ojo, con la misma pendiente que veníamos del 0 al 1000, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos en 1007. Seguimos subiendo porque la siguiente área también es positiva, ¿verdad? También es positiva. Sin embargo, sube más despacito, o sea, sube con menos pendiente, ¿verdad? Y 125 por 4 da 500. Y a 1700 le sumamos 500 y eso da 2200. Pero insisto, ¿verdad? La pendiente de subida es más lenta, o sea, tiene que ser más inclinada. No se puede ver así tan empinada como la anterior, tiene que verse menos, porque en realidad la pendiente es más suave, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí el valor que es 2200. ¿Ok? Muy bien. Y ahí, de todas luces, por dicha llegamos a 2200, ¿verdad? Que era lo que nos había dado el momento, ¿verdad? Aquí está el momento. Y entonces nos había dado 2200 en el sentido positivo. Y entonces ya sabemos que un momento positivo nos baja, ¿verdad? Contrario a lo natural, bueno, en este caso así funciona el momento. Entonces nos baja 2200 y como estábamos en 2200 y bajamos 2200, llegamos nada más y nada menos que al cero, ¿verdad? Y ahí está. Ese sería nuestro diagrama de momento. Muy bien.